Hola chicos, buenas tardes. ¿Se escucha, no? Creo que sí. Y doctor, buenas tardes. Perfecto. Ya, falta un minutito. El tema de Bartonella es corto, no es tan extenso, eh, pero es interesante. Emblemática del Perú. Solo hay 33 ahorita. Mm, Imagínate. Pero bueno, es lo que hay. Ya, a ver chicos, entonces, siendo las 3:30 de la tarde, vamos a empezar la clase. Eh, Bueno, como ustedes saben, la bartonelosis abarca una serie de enfermedades, ¿no? Enfermedades que tienen en común las variantes de especies del tipo de la bartonella, pero con otras variantes clínicas, epidemiológicas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a presentar las más frecuentes, porque también son varias y también infrecuentes, pero la que vamos a ahondar mucho más es justamente en la de el Perú, ¿no? El tipo de infección más conocida como la enfermedad de Carrión. Sí, ya lo habrán escuchado, pero en todos lados a Carrión, que es pues un mártir de la medicina peruana. Vamos a conocer un poco de su historia y también cómo es que su sacrificio nos dio un aporte en contexto de este cuadro infeccioso muy en particular del Ande peruano, del Ande peruano. Entonces, vamos a empezar primero con la enfermedad de Carrión. Dentro de la etiología está caracterizada netamente por la Bartonella bacilliformis, ¿no? Es una bacteria que sí es gram negativa, pleomórfica, aeróbica y intracelular. Justamente es una de las características es intracelular. Dentro de las intracelulares, es predilección el glóbulo rojo, porque ahí presenta este tipo de tropismo, ¿no? Mencionan dos fases en su infección, digamos, o en su proceder, ¿no? La fase hemática, en donde hace un cuadro tipo anemia, fiebre y lo demás. Y la fase histioide, ¿no? Donde ya están las células endoteliales prácticamente comprometidas, donde ya se evidencian este tipo de lesiones verrucosas. Y bueno, también suelen afectar a los macrófagos y a las células madres, pero intracelularmente el eritrocito es su lugar ideal. Otras variantes está la Quintana, la Genselae, la Elisabatea y la Vinzoni. Y otras más todavía, ¿no? Pero ya son, digamos, más raras y bueno, no están ni siquiera cercanas acá a nuestro continente. Eh, un poco de la historia, ¿no? Ustedes saben que la Oroya es en sí pues un lugar que está en la provincia de Yauli, ¿no? Está dentro del departamento de Junín, allá me parece que es del distrito todavía de Huancayo. Y como ven, en esta época digamos, en ese entonces, estaba mucho el auge minero, ¿no? Estaba mucho el auge minero y ciertamente es el principal comercio de la zona de allá, de La Oroya. Si han tenido quizás la suerte de conocer, es un lugar un poco gris, un poco lúgubre, ¿no? También por los lugares en donde se gestiona esta ciudad, ¿no? Que son prácticamente en las montañas. Y justamente este tipo de características fue la que propició este brote de este cuadro que se presentó, ¿no? Allá, digamos, en 1875 se construyó el ferrocarril central del Perú, ¿no? Y ahí es donde se dio la primera epidemia mortal, ¿no? Una de las primeras epidemias mortales estaba la conocida, la fiebre del Oroya.
La fiebre de la Oroya ciertamente fue muy característica. Y un estudiante de medicina que prácticamente decidió inocularse este tipo de bacteria allá por el año 1885 para tratar de demostrar la asociación entre la fiebre y la famosa verruga peruana. Entonces, justamente se inoculó esta y dieron cuenta que prácticamente eran la misma, ¿no? Eh, por su sacrificio, pues es considerado un mártir, ¿no? Un mártir de la medicina peruana. Ciertamente era algo muy novedoso, estaba todavía en investigación, no habían tratamientos, no habían protocolos. Se fueron buscando, digamos, maneras para tratar de que pues, no llegase a ser mortal, ¿no? Porque también llega a una fase crónica. Y al año del 1905, el doctor Alberto Barton, pues, identificó, aisló prácticamente la bacteria baciliformes, ¿no? Y en 1913 se descubrió que es transmitida por el mosquito de la Lutzomia. La Oroya ciertamente es un lugar muy cosmopolita. Había muchas personas extranjeras, ¿no? Se considera la ciudad de la música wave, ¿no? O sea, la música electrónica, wave, eh, por los visitantes, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente toda la zona de La Oroya, la zona sur, eh, su estilo de música es más pop, rock y, bueno, música vernacular del Andes, ¿no? Por los visitantes europeos. Entonces, a su izquierda tienen al doctor Barton y a su izquierda al doctor Alcides Carrión, ¿no? Para que los conozcan. Clásicas fotos. Dentro de la epidemiología, pues el hombre viene a ser el único reservorio. Como vemos ahí en la foto, no sé si se ve mi mouse, bueno, pero en la foto, ven ahí el mosquito, el vector, ¿no? Del Zomgia verrucaro, que está entre los 500 a 1000 metros a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que es tan de nicho este tipo de circunstancias epidemiológicas, ¿no? Se da por transmisión de la picadura por el mosquito este. Y bueno, acá se presenta pues en Ancash, en Cajamarca, en Lima, zona sur de Lima, en Ecuador en Loja, en Colombia en Nariño. Tailandia y Sudán también se han descrito cuadros similares, ¿no? Pero tienen que haber ese tipo de condiciones, ¿no? Ese tipo de altura, condiciones geográficas, clima seco, frío, pues para que se pueda dar propicio a todo ese tipo de circunstancias. Como ven acá, la fiebre del orilla y la verruga peruana, ¿no? Es prácticamente una infección endémica de los Andes. Compartimos tanto los Andes con Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Que es el hábitat del mosquito este. Dentro de sus características, se llega a presentar de forma aguda. Es una circunstancia en la cual, por haber pasado quizás un periodo de incubación de hasta considerado de 10 a 210 días, en un lapso entre los 61, una incubación previa, digamos que se presenta de forma aguda. Llegan a tener cuadros sintomáticos que oscilantes entre fiebres remitentes que pueden ir avanzando y volviendo, avanzando, volviendo. Sin embargo, las características más importantes que son muy dolorosas, ¿no? Te da una fiebre con artromialgias, cefaleas, suelen inflamarse los ganglios con enopatías dolorosas y la famosa anemia hemolítica, ¿no? Que lleva a considerar también digamos, facies con un tinte ictérico en el paciente, ¿no? Porque pues se liberan prácticamente muchos, sustancias pues, prácticamente al momento de la, de la destrucción del glóbulo rojo y al final me pasa por el hígado y pasa a bilis. Una de las formas más graves, digamos, dentro de todo, se puede considerar que el paciente pueda llegar a tener delirium, que esté omnibulado y hasta comatosa, ¿no? Ahora, ¿puede pasar una forma aguda y pasar a una forma crónica? Claro que sí. La forma grave puede solucionarse también, pero también hay infecciones asociadas, ¿no? Por ejemplo, se ha descrito infecciones asociadas con salmonelosis, reactivaciones de toxoplasma, shigellosis, que a pesar de que estés con el cuadro, digamos, las verrugas se pueden sobreinfectar y pueden hacer sepsis, sepsis punto de partida dérmico por estafilococcus o enterobacterias en general. Hay evidencias en pacientes que tienen inmunodepresión, después tienen la famosa verruga peruana, asociados con cuadros como histoplasmosis, neumocistosis, TBC, bueno, hasta malaria inclusive. Entonces, si se dan cuenta,
pueden empeorarse súbitamente o complicarse súbitamente por cosas sobreagregadas, por el estado de inmunodepresión del paciente. Y puede inclusive, como le decía, de la forma aguda pasar a la forma crónica o simplemente empeorar y bueno, el paciente tendría un deceso. Ya las formas crónicas van a ver, por ejemplo, acá en las fotitos donde está el niñito y la pierna, ya la forma miliar, ¿no? De las verrugas, hay la forma nodular que son únicas y la forma miliar, como tienen acá tanto en las piernas como en el rostro, ¿no? Aparecen en extremidades, en cara y intermitentemente pueden presentar también fiebres y dolores articulares. Aquí ven prácticamente la secuencia, ¿no? Viene ese mosquito, te picó, te inocula esta bacteria parásita, ¿no? Es una bacteria con una característica parásita porque llega a meterse dentro del glóbulo rojo, ¿no? Donde van a penetrar los glóbulos rojos endoglobulares. Y por eso es que va a presentar características de hematíes parasitados. Va a prácticamente penetrar el endotelio del mismo y va a considerarse como la fase hemática, ¿no? Donde va a haber fiebre, una anemia febril, el tinte ictérico, ¿no? Por lisis de los glóbulos rojos. Y esto de acá prácticamente cuando ya rompe la barrera, digamos, del retículo, del sistema retículo endotelial, se considera el famoso complejo Hematie-Bartonella. Y el periodo eruptivo ya llega a ser una fase histioide, ¿no? Donde ya se empiezan a evidenciar las verruguitas, ¿no? Las formas verrucosas, en formas nodulares o miliares. Entonces, esta es la secuencia aproximadamente de cómo se llega a presentar todo este cuadro. Para el diagnóstico, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo ideal siempre pues sería aislar el microorganismo, ¿no? Eventualmente en frotis de sangre se puede aislar el microorganismo con tinciones Jameson, Wright, pero no son tan confiables a veces. Acuérdense, el cultivo es gold estándar, o el PCR también, ¿no? Sin embargo, el frotis también puede dar negativo. Sin embargo, si tienes la clínica, si tienes lesiones obviamente evidentes de la verruga, pues tienes que tratarlo. Así el frotis te haya salido negativo. Si ya te salió un cultivo positivo, bueno, tienes ahí dos opciones, tanto en el manejo agudo como en el manejo crónico, ¿no? En niños menores de 14 años o 45 o hasta 45 kilogramos o gestantes, se trata con amoxicilina con ácido clavulánico. Y ya en adultos mayores de 14 años o más de 45 kilos, el tratamiento pues, es el ciprofloxacino, ¿no? Cada 12 horas por 2 semanas generalmente. Antes se usaba el cloranfenicol. El cloranfenicol se usaba antes, buen antibiótico, pero bueno, lo retiraron del mercado, ¿no? Por la idiosincrasia, digamos, de la parte de cada persona o de cada, digamos, etnia, en este caso, los peruanos aguantamos todo. Entonces, el clorfenicol no había ninguna contraindicación de usarlo, ¿no? Más era para los norteamericanos, europeos, que eventualmente podrían generar malformaciones genéticas. El clorfenicol. Por eso que ya ni lo usan, ya prácticamente está fuera del mercado. Y del tratamiento crónico, tanto en gestantes o niños, la citromicina o la rifampicina, pues es la elección. Pero si no hay ninguna de esas circunstancias, es un paciente adolescente o un paciente adulto, tanto la citromicina o la rifampicina o el ciprofloxacino. Entonces, si se dan cuenta, el ciprofloxacino acá es ganador. A veces hay verrugas que responden lentamente al tratamiento o no se espera una progresión adecuada, ¿no? Para tratar al mismo. Entonces, se puede tratar prácticamente con rifampicina o estreptomicina más o menos unos 10 a 14 días. Y algunas verruguitas a veces no desaparecen y hay que darles una exéresis de las mismas, ¿no? Eso con respecto a la fiebre o a la fiebre de la enfermedad de Carrión, ¿no? La fiebre del Oroyen. Otra variante que también puede estar por acá cercana a nuestra localidad es la fiebre quintana, ¿no? O la famosa fiebre de las trincheras. En este tipo de de microorganismos ya no sería la Bartonella gestrai, sino sería la quintana, ¿no? Entonces, la quintana es la que está predominantemente en este tipo de infecciones. Es más forma endémica en México, norte de África, Europa y Asia, pero no está del todo alejado de acá. Es transmitida por el piojito de la ropa, el Pediculus corporis. Este piojito, prácticamente como ven en la foto, tiene ya inoculado dentro de sí
a la bacteria y esta bacteria prácticamente la defeca, hace micro lesiones en la piel. Eso pasa al sistema, ¿no? Inmunitario de la piel, células plasmáticas, el sistema reticular endotelial, penetra la piel, pasa a la zona del endovascular o del lumen vascular y se mete justamente en el glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo nuevamente lo absorbe y se lo vuelve a alimentar, digamos, al piojito este. Entonces, dentro de todo, el principal reservorio viene a ser el humano. Y acá su periodo de convención es más corto, ¿no? Entre 1 a 3 semanas aproximadamente. La clínica o los síntomas en general son similares a otras riqueciosis. Viene a dar con dolor muscular intenso, tendinopatía, dolor de huesos, de predilección en las tibias. Y la fiebre, bueno, suele ser intermitente o, digamos, puede, digamos, eh, mejorar en cierta manera, pero siempre va a estar presente si no se da tratamiento. El diagnóstico, como en el anterior también, pues hay que aislar a la bacteria. Entonces el cultivo de esta Bartonella quintana en agar sangre es de elección. Como vimos en la mañana con el grupo, un tanto exámenes serológicos, puede ser una prueba de ELISA o también inmunofluorescencia indirecta. Pero ya otra circunstancia que es más precisa es también la identificación del genoma de la bacteria de la Bartonella quintana por PCR. Y el tratamiento en general, tetraciclinas. Tetraciclinas no tiene mucho misterio. El pronóstico inclusive suele ser bueno sin tratamiento. A veces se autolimita. Y la única profilaxis en sí, pues es luchar contra el vector de la pulguita esta. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. No es frecuente, no es que se presente mucho por acá, pero igual está dentro del ámbito de la bartonellosis. Ahora, otra variante también de la bartonellosis es también la angiomatosis basilar, ¿no? Vamos a hablar algo de ella y este prácticamente es el último tópico de las bartonelosis porque, como les decía, hay otras más bartonelas que no son tan frecuentes, pero esta tiene un poco de todo también con la famosa enfermedad del arañazo del gato. Dentro de sus generalidades, la lesión viene a ser de igual cutánea. Van a presentar nódulos dérmicos, nódulos subcutáneos. eh, no necesariamente son dolorosos, pero los pueden presentar. Y esta proliferación eh, por lo usual es más frecuente en pacientes, o esta presentación, perdón, esta presentación de la angiomatosis suele ser más presente en pacientes que son inmunodeprimidos, ¿no? Como los pacientes que tienen VIH, o los que ya están en etapas avanzadas, ya un recuento menor a 200 de CD4. Entonces, acá, digamos, la Genselae, como la Quintana, también te pueden causar ambas, ¿no? La misma clínica de la angiomatosis. Depende. Si es que te arañó el gato, será la Genselae. Si es la pulguita, será la Quintana. Ahora, de la Quintana, mayormente, no es que haya algún antecedente puntual, ¿no? De algo, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo les puedo decir, chicos, a ustedes? Algo de, de particularidad. Generalmente es en una población en los que son la gente, pues, desamparada, los vagabundos o los pacientes que están, digamos, en situación de pobreza. Encima de ello, que tengan inmunodepresión, pues prácticamente ya se llevaron toda la clínica. También hay reporte de casos en pacientes con inmunocompetentes, pero no es la frecuencia. O sea, lo principal acá dentro de las circunstancias es que son personas vagabundas, de pobreza, más conocido como homeless. Dentro de sus características diferenciales dentro de la angiomatosis, en función a la especie indicada, ¿no? Porque como le decía, la Genselae y la Quintana son las que van a predominar en estas dos, ¿no? La Genselae va a producir ciertos nodos linfáticos. Va a haber un compromiso hepático también. Entonces, esto de acá va a estar asociado justamente con las características epidemiológicas, ¿no? Contacto con gatos o sus pulguitas del gato. Y en la Quintana, la diferencia es que son lesiones subcutáneas, que tienen un involucramiento puede llegar hasta óseo. Y bueno, acá ya el sistema, digamos que se afecta es el sistema nervioso central, ¿no? Generalmente esto es ya de los pacientes que tienen las condiciones de pobreza, ¿no? Con ausencia de domicilio fijo, están en contacto con piojos, las pulguitas, etcétera. Entonces,
Se dan cuenta la agencia Live, vamos con un compromiso hepático, con nodos linfáticos, y la Quintana va con un involucramiento de la parte ósea, lesiones subcutáneas y afectación del sistema nervioso central. Diferencia puntual, uno es el gatito y el otro es quizás una condición de pobreza. Entonces ahí ven una lesión, nodulares, esa es la de la Quintana, ¿no? Nodulares a nivel del labio, nariz, que puede afectar justamente la zona ósea, cartílago, especialmente en esta foto del paciente que vemos acá al costadito. Dentro de la patogenia, como ven, puede ser los dos, ¿no? Como dices, el picado por el piojo, el piojito del gatito inclusive, y puede darse justamente la afectación a nivel, ¿no? De este tipo de larvas, la pupa, el piojito, y tanto el gato como el piojito, o el piojito del gato, o viceversa, pues van a afectar al ser humano. Entonces, dentro de la Bartonella genselae es una enfermedad de la araña sobre el gato. La lesión primaria va a ser papular, va a presentarse una papulita a nivel de la piel, no por la misma erosión o puerta de entrada de la piel, seguido de una linfoadenopatía regional autolimitada, ¿no? Puede pasar. Esto puede durar hasta semanas y meses y ocasionalmente este linfonodo también puede complicarse con un absceso. Ciertamente la inflamación que genera estas circunstancias puede llevar a que haya una complicación del mismo, se abscede el linfonodo y empeorar el cuadro. Dentro del diagnóstico, acá hay una circunstancia muy especial, ¿no? Por ejemplo, el examen histológico, sí o sí, hay que hacerle su frotis o biopsia de piel, lo que fuese, de las lesiones cutáneas. Ciertamente en las formaciones lobulares de las papilares, donde se va, digamos, a ver una mayor proliferación de células endoteliales. A su vez, también va a haber un infiltrado inflamatorio neutrofílico en el intersticio, que es lo que se va a ver en la lámina, ¿no? Y ven un infiltrado neutrofílico y esas manchitas negras prácticamente son los comprometidos, ¿no? Esta tinción especialmente es la tinción de Warting-Starry. Esta tinción nos va a dar una mejor visualización de justamente del infiltrado neutrofílico, inflamatorio agudo en el intersticio y además también de las células endoteliales comprometidas, ¿no? Y también puede verse por microscopía electrónica, por inmunofluorescencia indirecta o también por PCR, ¿no? Por PCR del, del genoma de la bacteria. El tratamiento es la eritromicina, eh, 500 miligramos cada 4 horas por 4 semanas. Se puede considerar como tratamiento también. Sin embargo, la elección a veces también es la doxiciclina, ¿no? Porque es más llevadera de llevar. A veces eritromicina da muchos RAMs a nivel gástrico y otras complicaciones, ¿no? Doxiciclina, 12 miligramos, 200 miligramos día. Y en pacientes con VIH el tratamiento se puede prolongar hasta 2 meses, ¿no? Como tratamiento continuo de este tipo de infecciones. Como ven, el tema es cortito, es muy puntual. Las características principales de ese tipo de infecciones por Bartonella, ¿no? Son las que son más frecuentes, son las más vistas, son las más estudiadas. Y como parte de su carrera, parte de su enseñanza y aprendizaje, es básico, ¿no? Entender este tipo de cuadros infecciosos que quizás no se ven tan frecuentemente, ¿no? Porque ahora ya la medicina ha avanzado bastante, ciertos hábitos, ciertos cambios también ya han avanzado bastante. Entonces, prácticamente es muy de nicho este tipo de infecciones, ¿no? Y como ven, es muy de los Andes. Gracias, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Me avisan. Gracias, Fernanda. Gracias por tus aplausos virtuales. Ahí está el gatito del arañazo del gato. ¿Alguna pregunta, duda, chicos, que tengan? Vamos a dejar de compartir esto. Preguntas, preguntas, chicos, preguntas. No se olviden del vector. Es clásica pregunta. Basiliformes, acuérdense, Carrión, Quintana, trincheras. La Genselae, o la Quintana, la Genselae es para la del gatito. Y Quintana, Genselae.
en personas de bajos recursos, vagabundos, como fuesen, como quieran llamarlos, no, la angiomatosis sistémica. Vamos a dejar de compartir esto. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Y ahí alguien escribe algo. En caso de la bartonelosis, las verrugas aparecen justo con la clínica. No necesariamente, a veces empiezan con los cuadros clínicos al principio, ¿no? Fiebre, malestar, y posteriormente ya empiezan a aparecer ese tipo de lesiones. Porque acuérdense que al principio la clínica ingresa este tipo de bacteria dentro del hematíe. Y pues a ver, lisis de los glóbulos rojos al final terminan destruyéndose y hacen un cuadro anémico con un tinte ictérico, ¿no? Como una anemia hemolítica. Y este tipo de cuadros al final pues empiezan primero por ahí, ¿no? Dolores musculares, artralgias, eh, nódulos dolorosos y posteriormente ya empiezan a hacer el cuadro clínico de las verruguitas, ¿no? Que se hacen más crónicas inclusive, con fiebres intermitentes eventualmente. Pero después, no es que se dé todo al mismo tiempo, es según la evolución, porque al final después pasa a la fase de las verruguitas. Uy, a ver, se fueron ya. Bueno, como ya se están yendo, muchas gracias chicos. Agradezco su presencia y bueno, eh, si no hay otra preguntita más, pueden ir en paz. Ah, ya. Asintomática no del todo, ¿no? No hay una cuestión asintomática, porque ya de por sí el que penetre la piel, el que pase el sistema retículo endotelial, el que ya conforme el complejo Bartonella-Matías, ya habla ya de un proceso inflamatorio agudo. Y sí o sí, pues va a haber cuadro inflamatorio, ¿no? Ya se vuelven quizás en la forma crónica, pero aún así en la forma crónica suelen hacer fiebres de cuando en cuando, ¿no? Y no es que haya totalmente asintomática. Por lo usual siempre hacen fiebre. Ya, Camila. Uy, se están yendo como moscas. Se están yendo como el vector. Que ya saben, cuídense de las pulguitas también. Ya, chicos, si no hay otra preguntita más, pueden ir en paz. Ya los veo en alguna práctica por ahí. Bye bye. Hola, doctor, muchas gracias. Chao, chao.